Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Para los que son nuevos por aquí, un saludo gigante. Y este es el lugar donde desglosamos todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestras estrellas turcas favoritas. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema jugoso, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que simplemente hay que discutir. Hoy vamos a sumergirnos en el supuesto drama que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han escuchado bien. El chico que nos robó el corazón en Erkenci y la chica que nos hizo reír y soñar, presuntamente han tenido sus más y sus menos. Y obviamente con la fama y el éxito, los rumores vuelan. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Qué ha dicho realmente Can Yaman? ¿Y por qué este asunto sigue siendo tan relevante para los fans? Prepárense porque vamos a destapar la verdad, o al menos, lo que se sabe hasta ahora. Vamos a analizar las declaraciones, las pistas, y todo lo que ha circulado en la prensa. Y como siempre les daré mi opinión personal, mi análisis, y los mantendré actualizados con todo lo que suceda. Antes de empezar, y porque sé que les gusta, un pequeño recordatorio: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y no olviden darle like a este vídeo si les gusta lo que escuchan. Su apoyo significa muchísimo para mí y me ayuda a seguir creando este contenido que tanto disfruto compartir con ustedes. Gracias de antemano. Ahora sí, pongámonos al día con el drama de Can Yaman y Demet Özdemir. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una que comenzó en el set de Erkenci, o Pájaro Soñador para nosotros. Esta serie turca no solo conquistó a audiencias de todo el mundo, sino que también nos regaló una química increíble entre sus protagonistas. La chispa entre Can y Demet era innegable y muchos fans esperaban, soñaban, y hasta apostaban, por un romance en la vida real. Y al parecer, algo hubo, o al menos así se especuló en los medios. Durante y después de la emisión de Erkenci, los rumores sobre una relación fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Fotografías, entrevistas, declaraciones ambiguas. Todo alimentaba la especulación. La prensa rosa se frotó las manos, y las redes sociales se inundaron de comentarios y análisis de cada gesto y mirada entre los dos actores. Se hablaba de citas, de momentos románticos, de una relación que al parecer era más que amistad. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone interesante, la situación entre Can y Demet, supuestamente, se fue enfriando. Los rumores de discusiones, de diferencias irreconciliables, comenzaron a circular. Y para sorpresa de muchos, la pareja que parecía destinada a estar junta se distanció. ¿Qué pasó? ¿Por qué este cambio? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Hay muchas versiones, muchas teorías y muy poca información oficial. La información que tenemos es de fuentes no oficiales, así que, como siempre, hay que tomar todo con pinzas. *** Profundizando en los rumores y las especulaciones ***. La fascinación por Can Yaman y Demet Özdemir se ha mantenido a lo largo de los años, incluso después del final de Erkenci. El éxito arrollador de la serie, combinada con la palpable química entre los dos actores, generó una expectativa casi palpable de que su relación trascendiera la pantalla. Los fans, embelesados por la dinámica de Can Divit y Sanem Aydin, naturalmente esperaban que esa conexión especial fuera genuina, y que el romance se trasladara a la vida real. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de análisis exhaustivos. Cada fotografía, cada entrevista, cada comentario en Instagram o Twitter, se sometía a un escrutinio minucioso. Se analizaban los gestos, las miradas, los silencios. Los foros de discusión se llenaban de especulaciones, con teorías que iban desde la confirmación del romance secreto hasta la hipótesis de una estrategia de marketing para impulsar la serie. Los editores de vídeo creaban compilaciones de momentos románticos, para deleite de los seguidores, alimentando aún más la ilusión. La prensa del corazón turca, conocida por su voracidad y su inclinación al sensacionalismo, no tardó en unirse al frenesí. Artículos que sugerían citas, escapadas románticas, y la inminente confirmación de la relación, copaban las revistas y los sitios web de noticias de espectáculos. Se publicaban fotos robadas de los actores, capturadas en restaurantes, eventos o incluso en el set, que eran analizadas con lupa en busca de alguna señal de afecto o confirmación. Las entrevistas a Can Yaman y Demet Özdemir,
durante la época de Erkencicus, se volvieron eventos sumamente anticipados. Los periodistas formulaban preguntas directas, buscando una respuesta que confirmara o desmintiera los rumores. Las respuestas en su mayoría fueron evasivas, utilizando eufemismos y evitando comprometerse. Este silencio, en lugar de calmar la situación, avivaba aún más la curiosidad y alimentaba la especulación. La ambigüedad se convirtió en la gasolina que impulsaba el fuego de los rumores. Una de las teorías más comunes, como mencioné, es que la fama y la presión de la prensa afectaron su relación. Ambos eran jóvenes, estaban en la cima de su carrera, y la atención mediática era abrumadora. Se dice que las agendas apretadas, las giras promocionales y las constantes miradas de la prensa crearon tensiones. Imaginen la presión, cada paso, cada palabra, cada mirada, era analizada y juzgada por millones de personas. La privacidad se convertía en un lujo inalcanzable. La posibilidad de una discusión privada, de un momento de vulnerabilidad, se evaporaba ante la omnipresente mirada de los paparazzi y la expectativa constante de los medios. Esta presión constante sin duda podía desgastar cualquier relación, por muy fuerte que fuera. Otra teoría menos romántica sugiere diferencias en la personalidad y en las expectativas de cada uno. Se dice que Can es una persona muy intensa, con una personalidad fuerte y ambiciosa, mientras que Demet es más tranquila y reservada. Quizás simplemente no eran compatibles a largo plazo. La compatibilidad en cualquier relación es un factor crucial. En el caso de dos personas sometidas a la intensidad de la fama y el escrutinio público, la necesidad de una base sólida y una comprensión mutua se vuelve aún más importante. Diferencias en personalidad, en ambiciones o en la forma de enfrentar la vida pueden generar tensiones y desencadenar un distanciamiento, incluso sin la intervención de factores externos como la prensa. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que la química en pantalla no se tradujera en una conexión real fuera de ella. A veces lo que vemos en la ficción no es más que eso, ficción. La magia de la actuación puede crear una ilusión de conexión y afecto que, si bien es convincente para el espectador, no necesariamente refleja la realidad de los actores involucrados. Es posible que Can y Demet fueran excelentes actores, que lograran transmitir una química palpable en pantalla, pero que fuera del set, simplemente no sintieran la misma conexión. ***, las declaraciones y el silencio de Can Yaman ***. Pero, ¿qué ha dicho Can Yaman sobre todo esto? Como mencioné, aquí es donde las cosas se complican. Can, famoso por su franqueza y su estilo directo, no ha sido muy explícito sobre el tema. Sin embargo, en varias entrevistas, ha dejado entrever su opinión. Ha hablado sobre la importancia de la privacidad, sobre la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público, y sobre la necesidad de proteger su vida personal. La defensa de la privacidad es un tema recurrente en las declaraciones de Can Yaman. Es comprensible que, como figura pública, sienta la necesidad de proteger su intimidad. El constante interés en su vida personal, la intrusión de los medios y la falta de límites por parte de algunos fans, pueden ser agobiantes. Su silencio o sus respuestas ambiguas pueden interpretarse como una forma de protegerse a sí mismo y a sus seres queridos de la atención mediática. En algunos momentos ha sido más contundente, dejando caer indirectas sobre la situación con Demet. Se ha hablado de malentendidos, de interpretaciones erróneas, y de una historia que se distorsionó en la prensa. En pocas palabras, da a entender que la historia que se contó no fue del todo la verdad, o al menos, no la verdad completa. Esta sugerencia de manipulación de la información por parte de los medios es un tema común en las declaraciones de las celebridades. La prensa, en su afán de generar noticias, puede exagerar, tergiversar o incluso inventar información para atraer la atención del público. Recuerdo una entrevista en la que le preguntaron directamente sobre Demet, y su respuesta fue bastante ambigua. Dijo algo así como: prefiero no hablar de ese tema. Lo pasado, pasado está. Una respuesta típica, pero que alimenta la curiosidad, ¿verdad? Es un silencio que habla. Esta respuesta, aunque aparentemente evasiva, es en realidad una declaración. Al negarse a hablar, Can Yaman está implícitamente reconociendo la existencia de una relación pasada. El silencio que habla es una herramienta muy efectiva para mantener la intriga y evitar entrar en detalles que podrían ser perjudiciales. La manera en que Can Yaman ha manejado las preguntas sobre Demet Özdemir, a lo largo de los años, ha evolucionado. Al principio, quizás debido a la inexperiencia o a la presión,
podía mostrarse más incómodo o evasivo. Con el tiempo ha desarrollado una actitud más serena y controlada. Se ha vuelto más hábil para esquivar las preguntas directas, sin dejar de dar a entender que hubo una historia y que prefiere mantenerla en privado. Por otro lado, Demet también ha sido cautelosa en sus declaraciones. Ha evitado hablar directamente de Khan y de la relación, pero en sus entrevistas, ha destacado la importancia de mantener una buena relación con sus compañeros de trabajo y de respetar la privacidad de cada uno. La prudencia de Demet Özdemir es comprensible. Evitar hablar directamente sobre Can Yaman es una forma de evitar alimentar la especulación y de proteger su propia privacidad. Al centrarse en la importancia de la profesionalidad y el respeto mutuo, envía un mensaje claro de que, aunque la relación haya terminado, mantiene una actitud cordial y respetuosa hacia su ex compañero de trabajo. Ambos, con sus silencios y sus respuestas ambiguas, han mantenido el misterio. Y por supuesto, esto alimenta la especulación y la curiosidad de los fans. ¿Por qué no hablan abiertamente? ¿Qué es lo que no quieren revelar? ¿Qué es lo que se esconde detrás de todo esto? *** desentrañando la verdad, más allá de los rumores ***. Y aquí es donde explota la verdad de la que habla el título. Porque si bien no hay una explosión literal, ni una revelación bomba, la verdad es que Can Yaman, con sus declaraciones, sus silencios y sus acciones, ha dado pistas importantes. Ha dejado claro que la historia no fue tan simple como la pintaron, y que, quizás, hay más de lo que vemos en la superficie. El drama entre Can Yaman y Demet Özdemir, entonces, no es una simple ruptura amorosa. Es un conflicto de egos, de expectativas, de presiones, y de la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Es una historia que nos recuerda lo difícil que es ser famoso, y cómo la fama puede afectar nuestras vidas personales. La fama, como una entidad omnipresente, puede distorsionar la realidad y erosionar los cimientos de cualquier relación. La presión constante por mantener una imagen, la necesidad de complacer a los fans y la intrusión de los medios, pueden crear un ambiente tóxico que dificulta la conexión genuina y la intimidad. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, es posible que la fama haya exacerbado las diferencias, las tensiones y, en última instancia, haya contribuido a su distanciamiento. También es una historia que nos recuerda lo importante que es separar la ficción de la realidad. Lo que vemos en la pantalla no siempre refleja lo que sucede en la vida real. La química entre Can y Demet en Erkencikus fue innegable, pero eso no necesariamente significa que se tradujera en una conexión profunda fuera del set. La ficción es una herramienta poderosa para crear emociones y generar expectativas, pero no siempre refleja la complejidad de las relaciones humanas. Y por supuesto es una historia que nos demuestra el poder de los rumores, y cómo estos pueden distorsionar la verdad. Los rumores, impulsados por la especulación y la falta de información, pueden convertirse en una fuerza destructiva. Pueden crear falsas expectativas, generar conflictos innecesarios y dañar la reputación de las personas involucradas. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, los rumores probablemente influyeron en la percepción pública de su relación y posiblemente también afectaron su dinámica personal. En resumen, la verdad sobre el supuesto drama entre Can Yaman y Demet Özdemir es compleja, ambigua y llena de matices. No hay una respuesta fácil, ni una verdad absoluta. Lo que sí sabemos es que la historia entre estos dos actores sigue siendo un tema de conversación, y que, a pesar del tiempo, el interés de los fans no ha disminuido. *** La continuación de sus carreras y el futuro ***. Después del éxito de Erkencikus, tanto Can Yaman como Demet Özdemir continuaron cosechando éxitos en sus carreras. Can Yaman, con su atractivo físico y su talento para la actuación, se convirtió en una estrella internacional. Protagonizó series turcas que se exportaron a numerosos países, consolidando su fama y atrayendo a un gran número de seguidores en todo el mundo. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar roles dramáticos y cómicos con igual maestría. Ha participado en series exitosas, que le han permitido ampliar su base de fans y consolidar su posición como una de las actrices más queridas de Turquía. Es interesante observar cómo ambos actores, a pesar de la especulación sobre su relación pasada, han mantenido una actitud profesional y respetuosa hacia el otro. No han utilizado su historia para promocionar sus carreras, ni han participado en polémicas o disputas públicas. Han elegido enfocarse en su trabajo, en el desarrollo de sus carreras y en la conexión con sus fans.
El futuro de Can Yaman y de Method Demir sigue siendo prometedor. Ambos tienen el talento, la dedicación y el carisma para seguir cosechando éxitos. Sus fans, a pesar de la curiosidad sobre su pasado, continúan apoyándolos y esperan con ansia sus próximos proyectos. La historia entre estos dos actores, aunque llena de misterios y especulaciones, ha demostrado ser un ejemplo de profesionalismo, respeto y sobre todo, de la capacidad de seguir adelante, a pesar de las adversidades. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre el supuesto drama entre Can Yaman y The Method Demir. Intenté ser lo más objetivo posible, pero como siempre, les dejo a ustedes la tarea de sacar sus propias conclusiones. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo un romance? ¿Por qué creen que se distanciaron? ¿Qué esperan de Can Yaman y de Method Demir en el futuro? Déjenme sus comentarios, sus opiniones y sus teorías aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que siga creando este contenido. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Gracias por estar aquí, por escuchar, y por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima, y que tengan un día maravilloso.